El autor de la lección, ¿no, muchachos? Quiere hacernos entender, ¿cierto?, lo que Pablo vierte aquí en el libro, ¿no?, en la carta, que dice, somos herederos, no, y como agrega aquí, ¿cierto?, en un párrafo, dice, no por causa del estatus, género o nacionalidad, sino solo mediante la fe en Cristo. Cristo, dándonos su justicia, somos entonces allí, ¿cierto?, herederos de la promesa, de la salvación, de la vida eterna de cada uno de nosotros. Y entonces, creo que a mí me gustó como hiciste la introducción, Javier. Pues dijiste, bueno, no es solo ese momento de estar vestidos, genera algo más. Por eso allí dice, ninguna provisión para la carne, ¿no? Aquí, y creo que sería lindo que leamos los versículos que presenta aquí el autor, Romanos capítulo 13, versículos del 11 al 14, leemos quizás alguno de ellos nada más. ¿Lo tenés, Javier? Sí. Bueno, dice el versículo 11, hagan todo esto estando conscientes del tiempo en el que vivimos. Ya es hora de que despierten del sueño, pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. La noche está muy avanzada y ya se acerca el día. Por eso, dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongámonos las armaduras de la luz. Y me gusta lo que dice el versículo 14 en esta versión puntualmente. Ajá. Más bien, revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Y no se preocupen. Aquí mi versión dice, y no proveáis para los deseos de la carne, ¿no? Y por eso allí dice, ninguna provisión para la carne. ¿Qué sería en un lenguaje más así, digamos, Más común. más común? ¿Qué podríamos decir? A mí me llama mucho la atención este capítulo porque habla de muchos deberes, Ajá. de la experiencia de la fe, de no descuidar la salvación Ujú. y de no proveer a los deseos de la carne, sino más bien revestirnos de Cristo. ¿Y qué sería no proveer a los deseos de la carne? Justamente pensaba, meditaba un poquito acerca de los desafíos que nos pone la sociedad. Ajá. Tenemos que cumplir con los impuestos, cumplir con los magistrados, con las leyes, pero a la vez también la sociedad nos puede desbordar con tentaciones, con cosas pecaminosas, digamos. Ujú. Entonces nosotros, al estar centrados en Cristo, en su carácter, en su obra, dejar que Él haga esa obra interna, nos permite a nosotros generar una barrera que impida que esos deseos, que esa contaminación o que esas tentaciones que vienen de la ciudad o de la sociedad nos hagan daño. Entonces, estar revestidos de Cristo implica que también hay una transformación interna, que hay una obra interna que nos, inclusive se va renovando día a día, como dice la lección y dice la palabra de Dios, la cual nos sirve como un escudo ante el embate de la sociedad, al embate del mundo. ¿Qué agregamos, Javier? Sí, pensaba mientras Claudio comentaba estas cuestiones de, bueno, hablar de obligaciones, él mencionaba los impuestos y algunas cuestiones legales frente a la sociedad, que creo que como cristianos debiéramos ser ejemplos en el cumplimiento de esas responsabilidades y obligaciones. Pero voy a cosas que quizás por ahí no la vemos como impuestas por la sociedad, pero sí necesarias, trabajo, estudio, este tipo de cuestiones que a veces hacen que, si bien no son cuestiones pecaminosas en sí mismas, la importancia o la prioridad que nosotros les demos a estas cosas que también son necesarias, pueden hacer que estemos quizás proveyendo o preocupándonos, por eso me gusta lo que dice aquí, preocupándonos por las cosas de la carne. En realidad Pablo se refería a que si bien tenemos que cumplir nuestras obligaciones, tenemos que cumplir nuestros deberes, respetar a las autoridades, obedecer los mandamientos de Dios, en fin, lo que sabemos que moralmente está bien, nuestra prioridad debe ser que todo eso lo hagamos en realidad primero por amor a Cristo, con la gracia provista por Dios que podamos hacer eso para que eso no se termine transformando finalmente en una carga, porque es lo que pasa al final. Cuando lo cumplimos o vamos al extremo, cuando vamos al legalismo y cumplimos porque creemos que de esa forma vamos a conseguir algo, terminamos finalmente cansándonos, dejando todo de lado, y no es esa justamente la función o la idea de la vestidura que está presentando justamente la lección. Es la gracia de Cristo actuando en nosotros y a través de nosotros. Si ustedes me acompañan en el folleto de la lección, el día lunes, allí el primer párrafo, la última parte del primer párrafo, el autor dice lo siguiente: no es solo acerca de un cambio en nuestra situación legal ante Dios, lo que veníamos hablando, el perdón,
ya estamos limpios, ¿cierto? Revestidos de la justicia de Cristo. Ya frente a Dios, Dios ve el manto de Cristo, no ve nuestro manto manchado. Y entonces agrega, dice, es acerca de un cambio, una renovación, un nuevo nacimiento en nosotros. Es acerca de una nueva vida, ¿en qué? En Cristo. Y entonces cuando hablamos allí, dice provisión para la carne. El hecho es, ¿cierto?, los deseos de la carne. El hecho es que muchas veces nosotros sabemos que nuestra tendencia no es hacia Dios, nuestra tendencia carnal no es hacia Dios. Podemos ampliar un poquitito más ese concepto. Yo entiendo el tema es que ustedes hablaron sobre conceptos de planes, cosas que son buenas en sí mismo, pero que si nos separan de Dios, digamos, si nos llevan a un nivel solo terrenal, terminan siendo perjudiciales para el cristiano. Pero también hay otras cosas que el cuerpo quiere y desea. Y esa es la que debemos mantener, ¿no? Crucificada. Acá en Romanos 13, 11 y 12 me parece que hace fuerte énfasis en eso. Okay. Dice, y esto conociendo el tiempo, que es hora ya de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Y acá dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Ajá, de las obras de las tinieblas. Las obras de las ¿Qué le podemos tinieblas, llamar a eso? todas las inclinaciones que por ahí, cuando nosotros las satisfacemos, cuando nos damos cuenta estamos alejados de Dios, tremendamente. Es decir, que podemos un sinónimo, obras de las tinieblas, con justamente provisión para la carne. Exacto. Es sinónimo, sí, ¿no? Sí. Y la lección menciona la corrupción, la idolatría, la fornicación, o sea, una serie de aspectos bíblicos que se mencionan en las cartas de Pablo, que eso nos hacen estar muy atentos y a tomar conciencia de que los tiempos en los cuales estamos viviendo son tremendamente peligrosos. Por eso dice, no dormamos y estemos atentos, que estamos acechados por las obras de las tinieblas. Ajá. Justamente no iba a mencionar que justamente el versículo 13 del capítulo 13 de Romanos menciona justamente, o Pablo identifica algunas de estas obras de las tinieblas. Ahí él habla justamente de la borrachera, la inmoralidad sexual, el libertinaje, bueno, disensiones, envidias. Cuestiones que por ahí uno, o una persona que por ahí no conoce a Dios, digamos así, las ve como normales, o sea, son parte cosas de del día a día. Ah. Prendés el televisor, lo estás encontrando, lees un diario, lo estás encontrando. Ahora, es contra ese tipo de cosas que por ahí para la sociedad son normales, contra las que Pablo y el Señor Jesús en su palabra nos está advirtiendo. Cuidado con ese tipo de cosas. No porque la sociedad lo acepte o lo tome como que está bien, también tengan que estar bien para nosotros. Si yo veo que es cualquier obra, cualquier deseo, cualquier situación o cualquier cuestión en la que estoy metido comienza a alejarme del Señor, eso es automáticamente una obra de las tinieblas. Y es lo que por consiguiente debo dejar. Quiere decir que cuando yo acepto a Cristo, Cristo me perdona, desde allí debe haber un cambio, una transformación, y entonces todo aquello que desea mi carne, es decir, todo aquello, el deseo carnal que me aleja de Dios, eso yo digo justamente no alimentarlo, ¿no? Exacto. Y algunas veces yo digo, preguntan principalmente los jóvenes, y dicen, bueno, ¿qué tiene de malo esto? El hecho es que cada cosita o alimenta más o alimenta menos, ¿no? Podríamos decir, el mirar una película no debida, todo lo que entra por las avenidas del alma, cuidar, ¿cierto? Las pequeñas zorras, ¿cierto? Dañan la cosecha, es decir, cuidar esas pequeñas cosas que van, digamos así, fortaleciendo el viejo hombre, como habla Pablo, una vida separada de Cristo, ¿no? Y esto, o sea, el tema es que tenemos que tener en cuenta que esto es un proceso. Yo no caigo de ahora para dentro de un ratito. O sea, de a poquito, mi conciencia se va a ir encalleciendo, se va a ir tornando insensible a medida que voy dejando entrar cosas indebidas, como mencionaste, por las avenidas del alma. Lo mismo pasa con el caminar cristiano. Sí. Yo no soy un muy buen cristiano de un día para el otro, o sea, todo es un proceso y es un constante caminar con Cristo, un constante ir al Señor Jesús, revestirme de su gracia, o que Él me revista de su gracia y su poder, para poder que Él viva su vida en mí finalmente. No por algo, en el siguiente bloque tocamos el tema, ¿cierto?, del día martes, dice despojarse, ¿para luego qué? Para luego vestirse. Así que el siguiente bloque vamos a estar hablando de si necesitamos justamente no fortalecer, ¿cierto?, los deseos de la carne, necesitamos entonces hacer un rompimiento, y entonces ahí vamos a estar hablando sobre este tema.